Hola, hola mis amigos Sniper JJ, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien. Hoy voy nuevamente por acá. Vamos a hacer un videito explicando, bueno, cómo hago yo mis competencias de Field Target. Porque como todos saben, tengo una mira 39x40 y en mi mira no se puede torretear y no tiene bloqueo tampoco de torreta. Es una mira sencilla, entonces ¿qué hago yo? Yo compenso con la retícula y ya les muestro cómo hago o cómo estimo yo las distancias, o para saber en dónde me va a pegar, o bueno, dónde va a ser el impacto dependiendo a dónde estoy apuntando y a qué distancia. Entonces ya les mostraré. Fui por acá en el campo, bueno, donde va a hacer los disparos, para mostrarles y quédese conmigo y ya les muestro. Bueno mis amigos, estando ya aquí, entonces le muestro. Estas son las hojitas que voy a utilizar. Cada objetivo tiene un diámetro de 3.5 centímetros. Entonces esas son las distancias que yo busco, bueno, que observo, y dependiendo dónde me dé el impacto, la idea es siempre apuntar al medio, ¿no? Entonces si dependiendo el disparo va por acá, por aquí, por allá, bueno, ya siempre teniendo de referencia el punto medio. ¿Por qué? Porque en la retícula disparamos, digamos, supongamos disparamos y hicimos el tiro y el disparo nos dio como por acá. Entonces procedemos a con la mira revisar cuántos mildos pegó por debajo del centro de nuestra retícula o por encima. ¿Está bien? Entonces eso es lo que yo hago. ¿Cómo vamos a empezar? Entonces, ¿cómo sabemos que en Field Target la máxima distancia que se puede encontrar, o por mucho, son 50 metros, ¿no? Y la menor son 9 metros. Entonces voy a empezar desde los 9, 10, 20, 30, 40 y 50 metros. Después del 10 cae en metros. Y dependiendo de eso, tenemos una referencia muy importante. ¿Para qué? Para después, digamos que en 30, 40 me está variando. De 30 no sé cuánto me estará bajando, me está subiendo en la retícula cuántos mildos, a 40 cuántos, y entonces de 30 a 40 digamos que hago una estimación más o menos de dónde puede estar golpeando, dependiendo de la curva balística que tengamos con nuestro rifle o con nuestro diablo. Ya después, siendo más precisos, entonces buscamos 10, una de 15, 25, 35, la mitad entre las dos, y 45. ¿Eso para qué? Para corroborar o confirmar aún mejor el impacto de nuestro diablo a cuando vayamos a disparar. Entonces vamos a dar y vamos a empezar con los 9 metros que lo tenemos ahí, así sucesivamente hasta los 50. Bueno mis amigos, acabo de instalar la Scocam, ya les muestro. Bueno, punto importante, digamos que yo siempre cuando voy a disparar, pues como es tan poquita el aumento que tiene nuestra mira, entonces yo siempre digamos que compenso, o siempre voy a disparar en el aumento número 9. ¿Por qué? Porque pues para mí es mucho más fácil, ya que a los 9 metros también veo el objetivo muchísimo más grande y pues digamos que quito errores o minimizo los errores al disparar. Otra cosa, sabemos que con la rueda de paralaje nosotros nos ayudamos mucho. Bueno, en este caso la rueda de paralaje está al frente y yo la tengo marcada desde los 9 metros, 9, 10, 15, vea, tengo uno 17, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 metros. Entonces ese es mi punto como de referencia. ¿Por qué? Bueno, comentando que eso ya lo hice previamente, pues en la competencia anterior. Entonces, para no detallarme mucho, entonces uno mueve la rueda de paralaje dependiendo cómo se ve la retícula al finalizar el objetivo al fondo. Entonces, si yo empiezo, siempre empecemos desde lo más mínimo. Entonces, uno va moviendo, tratar como de enfocar, y en el momento en el que la retícula se vea totalmente clara con el objetivo a disparar,
ahí obtenemos la medida exacta. Entonces, ¿y cómo verifico yo que es esa medida? Pues midiendo con el telémetro. Entonces primero yo me siento donde va a estar ubicado nuestro rifle, mido con nuestro telémetro, me marca 9 metros, entonces ¿de dónde voy a disparar? Muevo, marco la torreta, o mi rueda de paralelaje, para saber exactamente a qué distancia voy a disparar. Entonces vamos a empezar con el número 9 y ya volvemos. Vamos a instalar la escoca y vamos a darle a ver cuánto cambia, cuánto sube, cuánto baja nuestro disparo con respecto a la retícula. Listo, mis amigos, como podemos ver está a 9 metros. Vamos a apuntar en toda la mitad a ver cuántos mildos cae nuestro impacto. Vamos a hacer por cada punto, por cada distancia, vamos a hacer 2 disparos, ¿ok? Vamos a proceder. Y lo importante, estar bien tranquilos, quietos para estas mediciones. Y vamos anotando en una hojita. Bueno, muchachos, me tocó colimar, que bajé antes de ayer, bajé las anillas y no había mirado, pero bueno, regresando, ahí 9 metros, sí, donde me pegó, dando la mitad, ya la colimé. Así que vamos a disparar a 9, a ver cuántos caen. 2 disparos por objetivo. Ahí pueden ver casi 4002. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? 4002. Desde mi punto de vista, 4002. Vamos a hacer otro para corroborar y volvemos y la pasamos a 10. Por el mismo hoyito, señores. Entonces está perfectamente a 9 metros, como lo pueden ver acá, 4002. Bueno, de pronto en las cocas se ve un poquito diferente, pero aquí donde yo lo veo exactamente, ahí 4002, 4.5. Entonces lo anotamos y trasladamos la siguiente a 10. Muchachos, ahora a 10 metros. Ya tuvimos la de 9, vamos a la de 10. Espero que se logre ver bien. Ahí es. Está a 10 metros. Vamos a disparar. Ahí está. Como pueden ver, ya subió un poquitico más. Nuevamente. Por el mismo hueco. Entonces, como pueden ver, Movicara cayó aquí por donde yo estoy viendo. No sé si ustedes también lo pueden ver. Cayó 3.5. Subió casi un mildoc. Lo anotamos y pasamos a 20. Listo, amigos, ahí está ahora a 20 metros. Vamos a ver dónde dispara, dónde pega, cuánto cae, cuánto sube.
Creo que la tengo colimada a 20 metros. Ahí está. Como pueden ver, pegó un mildo abajo. Vamos a apuntar nuevamente. Son 2 disparos por objetivo. Sí, señores, un mildo abajo, o sea, hacia arriba. Ahí están los 2 disparos. Ya volvemos con el de 30. Bueno, amigos, seguimos ahora a 30 metros. Vamos a mover nuestro paralaje a 30. Ahí está. Ahí vemos 30 a 50, 30. 30, ahí lo vemos. Ahí está. Vamos a disparar. A ver cuántos mildos nos cae. Ya está más lejito. Ahí está, prácticamente a 30, está en el puro centro también. Casi en el puro centro. En el centro, no sé si se alcanza a ver. No. Bueno, ya ahorita replicamos, pero bueno. Ya saben que a 30 me pego en todo el centro. Vamos a repetirlo. Ni cargo disparo ahí. Ahí están. 2 por el mismo huequito. Ahí lo alcanzan a ver apuntando ahí al centro. Ahí está. Vamos a llevar a 40. Bueno, amigos, volvemos. Ahora está a 40 metros nuestro punto, nuestro objetivo. Lo pueden ver, ahí está. Cómo se nos hace difícil a nosotros los tiradores con mira de 3x9, ¿no? Ya ustedes mirarán. Aunque siempre se verán de bueno, una lesión aquí en el celular. Pero como pueden ver, en posiciones así sea libre, el margen de error que tenemos con nuestra mira es muy bajita. O sea, no nos da chance de movernos casi nada. Toca ser totalmente precisos para poder dispararle. Así que vamos a darle al de 40 a ver cuánto nos cae, cuánto sube. Ahí está. Está dando un poquito de aire. No sé si logran escucharlo. Cayó como que un mildo. Creo, vamos a mirar. Medio mildo casi. Medio mildo. Otra vez, quietico. Ahí está. Los 2 por el mismo ladito. Y como pueden ver, está a casi un mildo, casi. Digamos que con medio mildo que le apuntemos, estaremos dando en el blanco. Entonces pongámosle que está pegando a 0.5 mildox abajo. Vamos a ponerlo a 50 ahora. Amigos, el último.
Se encuentra a 50 metros. Ya pueden ver cómo se ve ese objetivo de 3.5. A nosotros los tiradores, nuevamente recalco, es muy complicado, así sea en posición libre, usted mantenerse quieto como lo estamos haciendo ahorita. Cada recarga que lo estoy haciendo acostado, ¿no? Ya ustedes se darán de cuenta cuando disparen a un objetivo de la misma, un poquitico más grandecito, la subida de filtra llega a 50 metros. Pero ven lo complicado que está, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto cae nuestro disparo a la silueta a 50 metros. Ahí está, 50. Ese es el objetivo. Vamos a ver cómo se ven las cocas. Ahí está. Vamos a darle. A 50 metros sí cayó un Mildog exacto. Exacto. Vamos a repetir 2 disparos por objetivo. Un poquito la repetir. Ahí me moví. Casi la misma tiro, pero un poquitico más arriba. Vamos a hacerlo más tranquilo. Ahí está. Creo que pegó lo mismo igual. Y que ya me bajó un poquito. El tanque, como tiene regulador, se subió. Después de los 150 bares empieza a variar un poquitico. Ahí están. Entonces está entre un Mildog, digamos que 0.8, un Mildog, apuntando con un Mildog abajo, o sea, apuntando hacia arriba, así en esta posición. La caída de la bala es de un Mildog exactamente. Ya lo miraremos de cerca. Voy a retirar el celular de la escoca para que vean dónde están los 50 metros. Miren eso, amigos. Allá están los 50 metros. Vamos a quitarle el zoom. Ahí está en aumento 1. Ahí está. Entonces, como pueden ver, aquí estoy disparando en la posición acostada para poder ser lo más preciso posible en cuanto a hallar la medida de nuestra munición, de la caída de nuestro disparo. Ya está, allá está, 50 metros. Ya observaremos de más de cerca. Mis amigos de Sniper, entonces, ¿qué concluimos? Como podemos ver aquí, fue más o menos la retícula. Pronto la haga mejor ahorita en el software de Hugo. Entonces, como podemos ver, a 9 metros, voy a quitar esta, a 9 metros exactamente los dos disparos por acá. ¿Con cuántos Mildog me muestran la retícula? Con 4.5 Mildog a 9 metros, apuntando yo con 4.5 Mildog, estaré disparando a 9 metros y estaré dando en el blanco. Sí, Sniper. Ahora, a 10 metros. A 10 metros, como vemos, ve que subió un poquitico. Pero en nuestra retícula subió 3.5 Mildog. ¿Sí? De 9 a 10 metros. Entonces, 4.5 a 9, 3.5 Mildog, apuntando acá. Estaremos disparándole o dando a la diana a 10 metros. Exactamente. Ahora, 20 metros. Como pueden ver, va subiendo la curva balística.
9, 10, 20. Ya estuvo aún más cerca del centro. A 20 metros con un Mildoc apuntando acá en el centro. La caída de nuestra munición fue un mildo, 1 centímetro prácticamente. Una caída de mildo, o sea, apuntando con el mildo de abajo, estaremos disparando a la diana a 20 metros. Acá que puse 25, ya le muestro por qué. Me dio prácticamente entre 20 y 25. A 30, ya sabemos ahorita que 20 a 30 está entre 1 a 0 mildo, o sea, al centro de nuestra retícula. De un mildo a 0 de la retícula podemos disparar de 20 a 30 metros tranquilamente. Ahora vamos con los de 20, 30, 40 y 50. Vamos a ver el de 30, los dos disparos totalmente al centro. Entonces 0 mildo apuntando con el centro de nuestra retícula a 30 metros. Tenemos que dar diana o dar kill a la silueta. Ahora 40 metros, los dos disparos igual. Estaba un poquito, no me di cuenta, pero no sé si fue el viento, aunque no creo, más bien era un poquito de colimación. Estaba golpeando un poquito a la izquierda, pero los dos disparos igual. 40 metros, ¿qué dice? Que apuntando con el 0.5 mildos, o sea, con la mitad del mildo hacia abajo, estaremos dando a diana a 40 metros. ¿Sí? Sí, sniper. O sea, si apunto con entre la mitad del 0 de nuestra retícula y el 1 hacia abajo de nuestra retícula, entre la mitad de los dos estaremos disparando a 40 metros. Estaremos dando en el centro de nuestra diana. Ahora, a 50, como pueden ver, hice un disparo, pero está por aquí en esto. ¿Por qué? Es que mi rifle no es regulado. Entonces cuando ya empieza a bajar de los 150 bares, empieza a subir un poquito la velocidad. Entonces por eso creo que se me subió un poquitico, pero igual no es mucho. Entonces 0.8 más o menos un mildo, porque el primer disparo que hice estaba con un mildo. Entonces si compensamos un mildo hacia arriba de la retícula, si apuntamos con este mildo, estaremos dando en el centro a 50 metros. Si apuntamos con este mildo a 50 metros, estaremos dando a 50 metros. Bueno, mis amigos sniper, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dar like, comentar, me apoyaría muchísimo. Hasta una próxima. Luego.